Esto es El Despegue, un podcast que nos recuerda que el crecimiento proviene desde adentro. Te quedas con Edgar Peña. Bienvenidos. Bienvenidos a la temporada 2 de tu podcast El Despegue. Renacer fue el inicio. Ahora hay que aprender a vivir distinto, porque pudimos pensar durante mucho tiempo que bastaba con despertar la conciencia para llegar. Hoy entendemos que solamente nos sitúa frente a una nueva responsabilidad. Hagamos todo lo necesario para construir una vida diferente y comenzar la segunda parte de nuestras vidas. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este episodio de su podcast El Despegue. Estamos en la temporada 2. Hemos ido poco a poco encontrando de qué platicar con ustedes, que podamos dejar solamente experiencias que vamos recopilando a través del tiempo, a través de los años, a través de las vivencias, incluso los sinsabores, porque no todo es rosa y no necesariamente todo sale como quisiéramos que salieran las cosas, ¿no? Pero la intención es esa, despertar un poco la conciencia, trabajar en nosotros y elegir temas que en un momento de verdad puedan abonar algo de valor en función de lo que cada uno necesite y de lo que encontremos interesante, que es la parte más importante. El día de hoy me encantaría platicarles de qué se va a tratar esta charla con un muy buen amigo que ya lo presentaré en unos instantes. Y hoy el tema que elegimos es cómo tratar a las personas en función del valor que como seres humanos tienen y no tratarlas según sea su utilidad. Es decir, reconocer el valor inherente que como seres humanos tienen y que no sea un trato que dependa de mi propia conveniencia. Eso es parte de la intención y justamente aquí empezaríamos a hablar nosotros acerca de que pues el valor de una persona no va a depender necesariamente de lo que me genere o de lo que produzca. Entonces, para esto tenemos una charla de amigos el día de hoy. Yo creo que va a ser una de las charlas más alivianadas, más orgánicas entre un buen par de cuates, un buen par de amigos, que lo que buscamos justamente es esto, tratar de hacer una charla que sea totalmente dinámica y sumamente orgánica. Y para esto, pues quiero presentarles un gran amigo, Elías Ayón. Elías, amigo. Miedi, ¿cómo estás? Pasar del país muy bien. Sí, entonces la verdad es un placer tenerte aquí como invitado. Gracias por aceptar la invitación. No. Yo sé que tu agenda luego anda complicadita, pareciera que no, pero sí trabajamos. En serio, sí trabajamos, traemos responsabilidades importantes. Y, mi Elías, ¿por qué pensé en este tema, compartirlo contigo? Porque dentro del trato que hemos ido teniendo a través de este tiempo de conocernos, una de las cosas muy importantes que he notado en ti es el valor que de forma genuina, desde mi óptica, y espero no equivocarme, más vale que no, sí, pero que de forma genuina veo que le das a las personas. Yo he tenido charlas contigo cuando hablamos del tema de tu negocio o del mío y veo cómo enfatizas y cómo resaltas cuánta importancia tiene cada persona que forma parte de ese entorno inmediato, que a veces son más las horas que pasamos con ellos que con nuestras propias familias. Para hallar esta parte, hay una serie de aspectos que me gustaría ir mencionando, pero yo creo que me gustaría empezar con una pregunta muy simple. ¿Cómo haces para reconocer el valor que cada ser humano que llega a tu vida, en términos laborales, en términos tal vez de amistad, quizás fue transaccional, cómo haces para reconocer el valor como ser humano de esa persona? Hijo, qué buena pregunta. Pues mira, la verdad es que podría ser tan complicado, tan simple como quieras definirlo, ¿no? Sí, claro. O sea, si el valor que tú le ves a esa persona es meramente transaccional, pues sí, dependerá de lo que estás platicando o negociando con esa persona. Por supuesto, claro. ¿No? Claro. Si el valor que le ves a esa persona es lo que le aporta a tu vida, Okay. ¿no? O sea, como amigo, ¿cuánto me aportas a mí, a mis intereses, a mi tal? Pues vuelve a ser un tema de lo que platicamos hace un momento, ¿no? De generosidad hacia allá o hacia acá. Si lo que ves como valor es esa persona, o sea, el valor de la persona es
¿cuánto le podemos aportar a nuestra comunidad empresarial, a nuestra comunidad deportiva, a nuestra sociedad, a Morelia, a tal? Creo que si lo vemos desde esa perspectiva, pues todos tenemos un gran valor, ¿no? Sin duda. Claro, entonces, sí. yo creo que pues es importante verlo a través desde esa perspectiva, ¿no? El valor que tiene la persona, pues es esa persona, es la Sí, persona inherente. como tal, inherente, ajá. Por supuesto. Sí. Hay formas muy... A ver, tristemente esto llega a darse en algunos círculos, sobre todo, y hay formas de desvalorizar muchas veces a una persona, y no necesariamente es como porque le humillamos, porque lo vemos menos. A veces desde en una conversación, estar esperando que termine de hablar, a contestarle yo, desde ahí, ¿no? No nos damos cuenta, pero eso sucede con mucha frecuencia. Otra puede ser desde que está hablando, expresando una idea, dándome su punto de vista y lo interrumpimos. Desde está esbozando lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que él cree genuinamente desde su experiencia, desde sus filtros de percepción, y nosotros los descalificamos. Este tipo de situaciones es algo en lo que en el día a día tú sueles ser cuidadoso de tratar de evitar que suceda, porque puede pasar sin la intención, pero es algo que sí puede pasar. Sí, yo creo que sí. Sí, fíjate que ahí es donde entra la otra parte, ¿no? La parte de la caridad. Es decir, a ver, si con mucha generosidad quiero darte mi tiempo, pues, ¿qué necesitas tú de mí, no? Pensando en una charla de cuates, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Necesitas que te escuche? Pues te escucho, ¿no? Ok, va, sí, sí. ¿Necesitas que te platique, que te comente, que califique o no lo que me quieres platicar? O que me des tu retro. O que te dé mi percepción de algo. O sea, pues depende también en qué momento está el que recibe y en qué momento está el que emite, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Entonces, tratar de estar interrumpiendo, pues está muy cañón porque pretende saber más que el otro, ¿no? Entonces dices, a ver, espérate, o sea, si lo que está tratando es de descargarse. Sí, eso, se trataba de eso, ¿no? De que le pongan más carga. Lo entiendo, ¿no? Lo entiendo. O de que te califique si está correcto o incorrecto lo que tú estás pretendiendo transmitirme, ¿no? Y que a veces, peor todavía, generas esa devaluación de la opinión porque estoy esperando que acabes para ya interrumpirte y decirte que lo que tú dices está mal y no... A ver, ¿y entonces lo que yo creo está bien? Ahí está tu verdad absoluta. Sí, 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 por supuesto. ¿Estás claro. de acuerdo? O sea, sí. Ahí es donde no sé qué tan fácil o difícil suele ser esa... El tratar de controlarlo. Sí. Porque además, digo, lo comentaba, ni siquiera tendría que ser deliberada esa intención, pero puede llegar a suceder, que es donde tratamos de ser como muy cuidadosos, y creo que es eso lo que nos permite, Elías, en un momento determinado, el ser cuidadosos, el estar conscientes de cómo manejar una conversación, una interacción con otra persona. Eso es lo que nos da la posibilidad de ir generando muy buenas relaciones. Sí. Y de que las relaciones que ya existen, me parece que es una buena medida para evitar que se vayan deteriorando. De acuerdo. Porque si alguien me dice en lo que no está de acuerdo, es bueno. Puede no gustarme, Construye. pero es bueno que me lo diga, construye, gracias. Pero si a esta persona le dolió, la lastimé, se sintió mal, y ella sí fue prudente y no me lo dijo, sin darme cuenta, podríamos ir deteriorando nuestras relaciones. ¿Estás de acuerdo con esa parte? O incluso fracturarla. Absolutamente. Y terminar en un momento determinado con ella, ¿no? Creo que esas son las cosas que tenemos que comenzar a pensar nosotros y volverlas como más conscientes para ser deliberadamente más cuidadosos. Y lo que tú dijiste, ¿no? Que no suceda en una conversación donde pareciera ver quién sabe más de los dos. Nos estamos calificando. Imagínate nada más. O descalificando. O descalificando. Imagínate nada más qué desgaste. Y tristemente eso sí llega a volverse a veces hasta, no quiero decir un estilo de vida, pero un rasgo muy característico o un rasgo distintivo de algunas personas. O de algunos círculos, ¿no? De algunos entornos o de algunos ambientes, ¿no? Sí, si piensas un poquito en el tema
deportivo, ¿no? Sin citar lugares. Sin citar lugares, ni nombres. O incluso empresariales, o de en un ámbito tipo determinado. Ajá. Predomina el tema de querer tener la razón. Y la razón, pues ni siquiera sé si existe la razón como tal, ¿no? Sí, o sea, yo tengo la razón. Está bien, o sea, ¿en base a qué? ¿No? ¿Y bajo qué percepción? ¿O ¿Basado en qué? Claro. O sea, puedes tener un punto de vista, una observación, tal. Está bien. Pero realmente tener la razón, híjole. Es otra historia, ¿no? Está muy limitado. Sí, porque al final va a depender mucho de la experiencia de cada quien. De muchos factores. Eso es absoluto. Tú, Elías, tienes un equipo que capitaneas, compartiendo responsabilidad con otras figuras, y eso implica una responsabilidad y un compromiso muy importante. Cuando tenemos personas, sea una, sean 2, 3, 5, 8, 10, 100, 150, 200 colaboradores, eso implica una responsabilidad en términos de comunicación, en términos de reconocimiento a lo valioso de la labor que realizan. ¿Qué tanto te importa esa parte, Elías, para buscar que esas interacciones que haya generen experiencias agradables? Entendiendo que a veces habrá que jalar un poquito la oreja, habrá que reconvenir, porque a veces es necesario, pero de manera general, ¿qué tanto te importa cuidar la manera de interactuar con estas figuras? Fíjate que sobre todo esa parte es una parte súper importante. O sea, yo lo veo desde esta óptica, ¿no? La empresa es un, ¿cómo te diré? Es un medio, ¿no? Es un pretexto, ¿no? Y de alguna manera... Vehículo. Un vehículo, ajá. Yo creo que es donde podemos echar mano de decidir si este colaborador o este subalterno o lo que sea, está dentro de tus obligaciones hacer que sea una mejor persona, ¿no? Okay. O sea, pensando como si fueras, pues no sé, parte de su camino de aprendizaje, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué tanto estoy comprometido en hacer que esta persona sea mejor persona? Sí, claro. Y dentro de ese ser mejor persona, que tenga más habilidades, más capacidades, más información, mejores tomas de decisiones o toma de decisiones, Sí, ¿no? Sí. Y que todo eso, no a ese colaborador, sino a toda tu organización o a ti mismo, genere, número uno, una cultura hacia adentro, pero la otra, que genere un buen impacto, un impacto positivo a tu entorno, Sí, o claro. sea, a la sociedad. Sí. Entonces, si tú tratas de hacerlo bien o lo mejor que puedes, pues genera un impacto en tu organización. Si tu organización hace lo mejor que puede dentro de su organización, pues genera un bien a la comunidad. Por supuesto, y aportas valor. ¿No? Y eso pues se convierte en algo exponencial. No sé si con eso... Sí, no, me queda claro, pero me encanta esto y me la voy a quedar, ¿eh? No te sorprendas que un día me escuches diciéndolo yo. Les voy a decir, bye, Elías, ¿no? Pero me gustó esta parte de que si al interior genera una cultura, estoy tratando también de provocar que al interior podamos provocar un impacto, ¿no? Al interior una cultura, al exterior un impacto. Me gusta mucho, me la quedo. Está buena la analogía. Sí, no, la verdad es que sí, me encanta. Hay algo con lo que en algún momento llegamos a confundirnos cuando tratamos con las personas, cuando tenemos un negocio, cuando interactuamos, cuando estamos promoviendo productos, cuando promovemos servicios. Sí. Y esta parte de la ley, en algún momento, no quiero mentir citando la fuente porque no me acuerdo, pero esta fuente decía, las cosas son útiles, las personas son valiosas. Wow. Y eso, cuando yo lo escuché, la verdad es que me pareció muy significativo porque tienes que entender hasta dónde va esta responsabilidad de comunicar adecuadamente, de comunicar eficientemente e incluso de comunicar afectivamente. Y me parece que no hay pretextos para deshacernos de las buenas formas. Es decir, siempre hay un compromiso de buscar la mejor manera. Y entonces, el episodio pasado yo tenía una invitada acá y hablaba mucho de la cuestión emocional.
Pero esa cuestión emocional que pareciera hoy tan, no quiero decir prostituida la terminología, pero tan trillado el tema de esta cuestión emocional como seres humanos, pues la verdad es que es fundamental, porque no se vale que porque yo traiga una problemática personal o mis propios conflictos por resolver, venga acá y esa basurita que es de mi patio privado, venga a traerlo acá donde está mi gente, ¿no? Yo creo que es la parte que no se vale, porque en alguna medida y en muchos sentidos hemos sido a veces un tanto más privilegiados, generando y trabajando fuerte para lograr lo que vayamos logrando sin cuantificar absolutamente nada, pero nada nos da el derecho a minimizar a veces el valor de las otras personas. Sí, de acuerdo. Y a ver, abonando un poquito a lo que dices, también el tema complejo es, pues somos seres humanos, ¿no? Y trabajamos con nuestra propia química interna, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pues tú no sabes qué situación pasa cada persona, no sabes qué frustraciones tiene cada quien. Qué dolor. Qué dolores trae, qué conflictos no ha resuelto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si pensamos un poquito en el tema del valor, dices, a ver, ¿por qué tales equipos o tales personas generan tales resultados, tal? Bueno, pues a ver, voltea a ver al jefe, ¿no? Sí, o sea, sí, o voltea a ver al líder, responsable. o al responsable, o tal. Claro. ¿No? ¿Y por qué este otro no tanto? Otra vez. Voltea a ver a la misma persona. Sí, ¿no? sí, exactamente. Sí, en los dos casos, ¿no? Y de igual forma, vuelvo al tema, o sea, pues si nuestros hijos son reflejo de lo que nosotros somos, igual de nuestras frustraciones, de nuestras limitantes, así es, o sea, Sí, sí, sí. pues yo creo que justo tu entorno está vertido de cosas como estas, ¿no? Sí, por supuesto, O sea, vamos a permear también en ellos. Entonces, si lo que cargamos y lo que traemos es mucho más positivo y tratamos de cargarnos de cosas más positivas, pues lo que permea siempre será más positivo. Sí, va a abonar para construir definitivamente y no para ir debilitando o fisurando o como dices hace rato, o fracturando, ¿no? Sí. Al grado tal que algunas cosas llegan a ser a veces, algunas diferencias llegan a ser a veces irreconciliables. Lamentablemente, sí puede ser. Y esto lo podemos vivir no solo a nivel empresarial, no solo a nivel negocio, no solo a nivel comercial, sino a nivel relaciones interpersonales, a nivel mi relación con mis hijos, con mis hermanos, con mis socios, con mis cuates, etcétera, ¿no? Con tu comunidad. Sí, en general, que es un tema no menor, ¿no? Ahora, ¿estás de acuerdo en que tratar bien a una persona, tratarlo de la manera correcta o adecuada, o respetuosa, tampoco significa estar de acuerdo en todo con esa persona? Y esto lo cito así porque hay quien puede creer que, oye, entonces si siempre debo ser amable, quiere decir que yo debiera permitir todo. No necesariamente, ¿no? Porque creo que ahí es donde nos volvemos a lo mejor permisivos, ¿no? En algún momento, bajo esta batuta de responsabilidad con tu gente, en tu entorno inmediato, ¿crees que hayas sido permisivo con alguna situación en particular o siempre has tratado de ser muy objetivo, pero también como definiendo estos límites? Porque a veces decimos, es que a los hijos hay que amarlos de forma incondicional, pero hay que poner límites también, ¿no? Con nuestra gente creo que opera igual, ¿no crees? Pero, a ver, exactamente igual. O sea, a ver, yo creo que parte de lo que basa la charla es, creo que todo el tiempo estamos tratando de hacer comunidad, ¿no? Claro, sí. Y no puedes hacer comunidad, o bueno, generar una comunidad sana. Una comunidad sana, ajá, si dentro de lo que traes no estás sano, ¿no? Y si tú al interior tampoco estás sano. Por supuesto. Yo lo que percibo, lo que creo, es qué tan permisivo o no, pues depende de las circunstancias, ¿no? O sea, Okay. ¿Cuál es la necesidad de un niño, de un recién nacido? Pues lo único que hay que hacer es darle amor, darle con tiempo, atenciones, tal, no sé qué. ¿Qué vas a recibir del niño? Amor. Porque no sabe otra cosa. Sí, por supuesto. Del niño, pues recibirás lo de un niño, de un adolescente, ¿no? Y las diferentes etapas de tus hijos, ¿no? O sea, sí, claro.
tú lo das con mucho amor, pero la obligación no es que te amen. Sí, lo entiendo. O sea, tú das, pero lo que recibes, ¿quién sabe qué es? Sí, porque tampoco está en tus manos. No, Tú no puedes condicionarlo. Que puedas tener una expectativa es una cosa. Exacto, exacto. Entonces, igual con el subalterno, con el colaborador y con tu comunidad. Tú vas a dar lo que tú crees que es lo correcto y vas a tratar de construir una comunidad ideal base a los medios que tienes. Y desde lo mejor que crees que posees para dar. Punto. De ahí que se logre, una parte está en el emisor y otra está en el receptor. Entonces, Absoluta. ahí... Sí, no podemos garantizar cuál va a ser el resultado, el impacto o la respuesta. Pero la propuesta es correcta. Entiendo, por supuesto. ¿Qué pase? No lo sabemos. Sí. Si con eso respondo. No, yo creo que está bien. A ver, al final de cuentas, ni siquiera se trata de filosofar, te lo decía en la manera que hablábamos, ¿no? Se trata solamente de cuál es nuestra experiencia, qué hemos ido haciendo a través del tiempo, cómo creemos que hay que hacer las cosas y hablar de verdades absolutas, pues es que basado en qué lo decías, ¿no? Sí, está muy complicado. Tú me decías en su momento, hablábamos de la posibilidad de llevar a cabo esta charla, decías, híjole, no sé hasta dónde a lo mejor siento tener dicha autoridad o no. Pues la verdad es que yo te decía, no, se trata solamente de compartir estas experiencias que hemos ido teniendo y que la verdad es que nos han ayudado mucho a enriquecernos, ¿no? Uno de los puntos centrales para mí es justo, y hace rato que no sé si te voy a recordar en qué momento lo dijiste, ¿no? Pero uno de los puntos importantes o centrales es la indiferencia también lastima. No necesitamos ser groseros para lastimar a alguien. No necesitamos ser groseros, altaneros o déspotas para desvalorizar a alguien. Sí. La indiferencia, esa también lastima, ¿no? Sí. Y yo hace rato, desde una visión distinta y que me parece más corta, dije una expresión y tú me decías, oye, pero es que a lo mejor a esa persona de quien estamos hablando y que podemos criticar de cómo es que no le dio para más, tú me decías, pues no es que no le ha dado para más, a lo mejor el que tenía que ayudar a que se desarrollara, que aprendiera más, que tuviera una visión más amplia, más integral, que a veces somos los responsables de los equipos, somos los que no lo hemos hecho, ¿no? ¿Quieres compartir un poco con nuestros amigos justamente esa parte, Elías? Cómo a veces los que tenemos la responsabilidad de guiar, de capacitar, de desarrollar, incluso somos a veces los que estamos más cortos de esa visión y por lo tanto puede haber figuras muy valiosas que por alguna razón no logramos inspirar en ellos el que desarrollen su mejor o su mayor potencial. De acuerdo. Sí, a ver, yo creo, o más bien, base en mi experiencia, estoy convencido que el término de no le dio para más no está equivocado, ¿eh? O sea, sí, no en ese momento no le da para más, tal vez. Okay. Es situacional. Ajá, pero también a su jefe y al jefe de su jefe y al jefe tampoco le dio para más. Okay. O sea, si hay una carencia, una deficiencia en el equipo donde yo lidero, pues la carencia y la deficiencia la traigo yo. ¿Cuánta responsabilidad tengo en eso? Si no es que toda. Claro. ¿No? Sí. Entonces, si a esa persona le falta servicio, le falta calidad en su atención, le falta calidez en su atención, le falta humanidad en su atención. Sí. ¿Qué estará recibiendo de mí que no lo puede vertir hacia su nivel de atención? Sí, a lo que le toca. Sí, exacto. Sí. Entonces ahí es donde dices, chin, ¿no? El que está fallando no es él. O la otra, no tiene la capacidad, no tiene la capacitación, no tiene la instrucción correcta o le faltan herramientas. ¿Y esas quién se las da? Sí, por supuesto. Entonces, no estoy tan seguro que el que falla es el eslabón del que estamos hablando. Último. Sí, por supuesto. Sino a lo mejor es todo lo que viene. Sí, quien le han antecedido, no lo hemos desarrollado lo suficiente, no tiene la capacitación suficiente, e incluso si mi liderazgo no es el adecuado, pues ¿cómo espero? Que estábamos... sí, si no le da, híjole. No voy a decir ni en dónde, ni qué día, pero estábamos, mi hijo, mi esposa y yo, comiendo en un lugar
nos atiende una persona y curiosamente la expresión de mi esposa y mía, cuando la persona se retiró de la mesa, volteamos a vernos a los ojos y la expresión que salió de nosotros fue, parece que ya está cansado de estar aquí. Porque no hablábamos de un cansancio físico, sino parecía estar cansado de hacer lo que hacía, ¿no? Y esa parte tiene mucho que ver, me parece, como bien lo dices, con las personas que a veces están por arriba. ¿Cuánto le estoy dando? ¿Cuánto lo estoy alimentando? ¿Cuánto bien lo hago sentir haciendo lo que hace? ¿Cuánto reconozco su esfuerzo? ¿Cuánto reconozco su trabajo? ¿Cuánto retribuyo el esfuerzo que está haciendo en el día a día? Y llega un punto donde, bueno, como nos toca esa rendición de cuentas, pues así como que hay que cuestionar. ¿Por qué no? Pero habría que hacer un cuestionamiento primario que fuera el de, ¿chin? ¿Qué no le di de forma suficiente? Que entonces en él no estoy despertando este ánimo de dar lo mejor que tiene. A ver, definitivo. Y además, fíjate, yo creo que pocas cosas dan tanto placer en la vida como dar. O Sí, sea, claro, tú eso es dices, un a ver, concepto. yo tengo este conocimiento y yo aprendí a esto o me fue heredado, dado, lo que tú quieras, ¿no? Pero tengo la gran fortuna de saber de esto, ¿no? En mi Ujú. caso, a lo que me dedico, ¿no? De Sí. mi negocio, tal, lo que sea. ¿Qué tan cómodo o qué tan bien me siento compartiendo ese conocimiento con mis subalternos, con mis clientes, Claro. con mis aliados, Sí. ¿no? Sí. Y que además es súper importante porque digo, a ver, si yo puedo darle una capacitación a un equipo de un cliente mío que complemente el servicio, la actividad, el producto, lo que sea, y Ujú. sabe más de mí o de mi servicio, de mi producto, Sí. ¿cuánto más puede nutrir el producto o el proceso o el servicio al final al cliente? Sí, por supuesto. Imagínate, o sea, es Sí. mi percepción con lo que yo le puedo sumar al proceso, más lo que él le puede dar, y yo aprender de él también, Sí, porque claro. vamos construyendo, o sea, Sí, por supuesto. la exploración no se acaba nunca, ¿no? Sí, no. Entonces, el conocimiento también es inagotable, Sí, ¿no? O sea, hay sí. mucho que aprender. Sí, es infinito. Y en el tema de aprender es, pues, primero da y sigue aprendiendo, ¿no? Sí, por supuesto, estar abierto también para aprender, para Entonces, escuchar. yo digo que ese es uno de los placeres más grandes. O sea, yo Sí, sé un pues. poquito de esto Sí. y me he especializado en esto. Si lo comparto, ¿cuánto más puedo aprender? Sí, por supuesto. ¿No? O construir sobre de ello, ¿no? Y que algún día escuchaba, o leía un poco y decía, el conjunto de letras y números son palabras, son cantidades, son cifras. O sea, puestos en un contexto, se vuelven información. Usados de forma específica, son datos. La retención de todos estos generan un conocimiento. La aplicación de estos conocimientos generan una experiencia. Ya. Y al final de todo, cuando se comparte esa experiencia, se convierte en sabiduría. Wow. Cuando fui viendo como no sé cómo decirlo, este escalonamiento, por llamarlo de alguna manera, me parece que abona mucho, Elías, en términos de comprensión. Y esto nos da la posibilidad de tratar de generar relaciones más sanas, más respetuosas, más robustas incluso, y que sin duda alguna son mucho más enriquecedoras. Y entonces alcanzamos el punto final que normalmente estamos buscando, si esto lo tradujéramos a un tema negocio, en la experiencia del cliente. Uh-huh. Porque va a terminar con un nivel de satisfacción mucho mayor que el simplemente haber adquirido, porque necesitaba adquirirlo, un producto o un servicio. Pero el cómo hago sentir a las personas jamás será poca cosa. Claro. ¿Estás de acuerdo en esa parte? Sí. Decía un buen cuate, perdón. No. Adelante. Dice, fíjate, es que en ningún establecimiento tal, no sé qué, ¿tú te acuerdas
de lo que está en el zoclo, de la basurita que está ahí abajo. Okay. No te acuerdas de qué tan limpia o no estaba la cubierta del mostrador. No te acuerdas de qué tipo de iluminación tenía o qué color, ¿no? Sí. De lo que sí te acuerdas es de cómo te hicieron sentir. Bueno, no. Eso no se te olvida jamás. No, es absoluto. ¿Estás de acuerdo? No, absoluto, totalmente. No te acuerdas ni del precio. ¿Estás de acuerdo? O sea, no te importó. No te importó. O sea, pero tienes toda la razón. Lo que no se te olvida es cómo te hicieron sentir. Yo estoy de acuerdo con eso. Y otra vez, nos remitiríamos a ¿y cuál fue la experiencia de esta persona? Entonces, yo lo cité a lo mejor en un contexto de negocio, pero si hablamos de relaciones con nuestra familia, con nuestra gente, igual, con nuestra pareja, con nuestros hijos, pues es que no es distinto. ¿No? Algún día, justo, ¿no? Oye, a lo mejor tu hijo se le va a olvidar un día que le regalaste tal carrito, tal muñequito, zapatos, tal marca de zapatos o la marca de tal ropa, pero como lo fuiste haciendo sentir a través del tiempo, eso no se le va a olvidar. Jamás, ¿no? Ahora, para el Día del Padre, que pasó este domingo anterior, leía algunos de los mensajes que tuve la fortuna de recibir y cómo te llena el alma cuando una persona te expresa el cómo lo has hecho sentir a través del tiempo y cuando te dice lo segura que hoy la haces sentir por cómo la hiciste sentir a través del tiempo. ¿Me explico? Y esto, sin duda alguna, enriquece la experiencia a cualquier nivel, en cualquier instancia, en cualquier ámbito. Wow. ¿No? Sí. Uno de los puntos que no quería dejar de tocar contigo es, ¿qué opinas sobre esta idea de, en función de la manera en que tratamos a las personas, de las que no estamos esperando absolutamente nada, se dice que eso habla mucho de nosotros? ¿Qué opinas de esa expresión? A ver, otra vez. La manera en cómo tratamos a las personas de las que no estamos esperando absolutamente ninguna clase de beneficio, habla mucho de lo que somos. ¿Te hace sentido? Híjole, tremendo. Sí, digo, lo hemos visto en muchos momentos, ámbitos y demás. O sea, ¿cuántas veces llega alguien buscando un servicio y no lo encuentra, no? Uh-huh. Y dado el deporte que practicamos, ¿cuántas veces llegan a buscar esa ayuda y no está? Y hay gente que llega o llegamos y hay 3 o 4 disponibles para atenderte, ¿no? Entonces, por supuesto. ¿Qué pasa con eso, no? O sea, ¿cuánto habla de nosotros? Yo creo que mucho, bastante, ¿no? O sea, qué complejo. Sí, creo que esa parte pues refleja mucho de nuestra personalidad o de cómo valoramos o no uh-huh. el tiempo y el servicio de las demás personas, ¿no? La que se esmera y se molesta en ofrecernos algo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y creo que eso habla mucho de lo que traemos por dentro. Sí, poquito. ¿No? Porque al final del día, pues, si en mí no mora, no vive, no existe la gentileza, la calidad humana, este amor universal por el prójimo, por las demás personas, pues no hay manera de que de mí salgan actos de bondad, actos de generosidad, como le llamabas hace rato. Entonces, creo que sería una de las cosas que tendríamos que pensar muchísimo como seres humanos, porque incluso escudados en la broma, escudados ni fue en serio. La verdad es que no te das cuenta cómo lastimas, cómo ofendes, cómo irrespetas a una persona. Y creo que eso, cuando ya no estás en ese espacio, en ese lugar, con esas personas, te queda perfectamente claro a quién tenías enfrente. Sí, es un gran golpe de realidad. Sí. Sí. Oye, Elías, a ver, en un momento determinado, cuando tenemos la responsabilidad en el trato con otras personas,
el hecho de poner límites, ¿crees tú que también sea un acto del respeto por la dignidad de la otra persona? Por supuesto. Sí, definitivo. A ver, yo estoy dispuesto a platicar, a bromear, a tal, hasta cierto punto donde estamos cómodos y contentos, ¿no? O sea, Sí. genera un bienestar. Sí. Cuando ya lo que emito no genera un bienestar, Como en el fútbol, hacen fuera de lugar. en muchas cosas, sí. Sí, por supuesto. Sí, definitivo. O sea, la broma o el momento chistoso nunca puede transgredir esa línea finita, Tan delgada, finita, ¿no? dicen los muchachos, ya fue, ¿no? Sí, son de las cosas que a veces no tenemos como mucho cuidado. Y me parece que a veces incluso cuando ponemos límites en una interacción con alguien, también es una manera de reconocer el valor que tengo yo como ser humano, el valor que tiene la otra persona como ser humano. Y entonces, como bien lo dices, no permitir bajo ninguna circunstancia rebasar esa línea, rebasar ese límite, transgredir esa parte en la que alguien ya se va a sentir incómodo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo te estoy ofendiendo. O sea, el tema aquí es una cuestión también pues de respeto hasta hacia ti mismo, ¿no? O sea, en el momento Sí, que yo me claro. permito ofenderte, la primera falta de respeto me la cometí yo. Sí, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. O sea, sí. estoy transgrediendo ese límite que debía de tener. Para mí mismo incluso, ¿no? Exacto. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuánto más hacia los demás, no? Sí, no, va a ser mucho más. Ahora, hay una parte muy importante porque me parece que la dignidad de la otra persona, el respeto por la otra persona, en mi opinión, y es muy personal, no creo que sea algo que necesariamente la otra persona deba ganarse. Es algo que yo como ser humano ya le doy a esa persona, le doy ese valor. Le O doy sea, esa debe ser dignidad. universal, ¿no? O sea, Es correcto, por el simple hecho de ser otro ser humano. Por supuesto, en el momento en que yo me dé cuenta, por eso son los límites, en el momento que yo me doy cuenta que de mi interlocutor no tenemos lo mismo, se acabó. En ese instante. Damos la vuelta, gracias Se por acabó, participar, gracias, Baibés, nos Dios te vemos. bendiga, y a mí Sí, que no me sí. olvide, ¿no? y a mí que no. Sí. ¿Qué piensas de esa parte de respetamos a una persona por el hecho de ser otro ser humano? Le doy su factor de dignidad porque lo tiene de manera inherente por ser otra persona igual que yo, pero siempre cuidaré que bajo ninguna circunstancia crucemos esos límites. ¿Te has sentido esa parte? ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, pero súper de acuerdo. O sea, el tema es otra vez desde el emisor, ¿no? Sí. Si yo soy una persona que llego y exijo y tal, y soy prepotente y a ver, ¿por qué? Porque tengo una capacidad, un estatus, un no sé qué, que yo creo que es y que vale y que... A ver, espérate, pues desde ahí está equivocado. Sí. Por eso te digo, la falta no de eres respeto más que nadie. Claro. empezó desde... ¿no? Sí, por supuesto. Y si del otro lado me contestan igual, pues ¿tú qué crees? ¿Dónde vamos a...? Dijo Exacto, el Buki, entonces ¿dónde tú vamos dices, a a parar? ver, todo parte de ahí, ¿no? Esas líneas O sea, de respeto. Si el respeto viene planteado desde mi propuesta, oye, buenos días, buenas tardes, tal, ¿quién te va a faltar el respeto? Tendría que ser una persona que no esté bien de sus capacidades. Desequilibrada, con una problemática en o particular. con alguna situación compleja, Sí, tal por vez, supuesto, ¿no? Que claro. también pasa, ¿no? Sí, claro. Pero la realidad es, si tú eres respetuoso y no transgredes la línea, sí. No tendría por qué suceder. ¿Por qué alguien rebasaría contigo esa línea, no? Sí, por supuesto, sí. Puede pasar que lo que hiciste fue una provocación en apariencia para otra persona y generaste una reacción. También puede reaccionar sin ninguna provocación aparente y habría que ver entonces cuáles son sus circunstancias, ¿no? Es menos común esa. Sí, por supuesto, y eso ya es harina de otro costal, ¿no? Oye, Elías, hay una parte que hace rato que pasé por ti y me estabas explicando unas cosas muy amablemente, de verdad lo valoro mucho ahí en tu negocio, pero me gustó mucho esa parte de cómo no era concretarte a la parte que te toca como un proveedor o como un promotor de un producto en particular, sino tú me resaltabas mucho cómo te importaba hacer sentir bien a la persona
de tal manera que desde la concepción de lo que estaba viendo contigo, la persona ya empezara como a disfrutar el hecho de solo sentir lo que iba a tener en su momento como un producto terminado, ¿no? Oye, platícanos un poco, ¿cómo ves esta parte de cómo intentar generar buenas sensaciones en las personas con las que interactúas? Porque lo tengo claro, Elías, y lo digo con el aprecio que te tengo. Gracias. Tengo claro que no solo eso te importa a nivel negocio, que es donde hablaremos, es que hay una conveniencia, no, espérame, porque como seres humanos, como personas, tú y yo, pues la verdad es que difícilmente habrá un tema de conveniencia de un servidor hacia ti, pero tu trato es exactamente igual, es igual de interesado por esa parte. ¿Desde dónde y cómo es que concibes como compromiso, si es que lo puedo llamar así, de hacer sentir bien a una persona de principio a fin en una interacción, sea comercial, sea personal? Híjole, porque habla de un todo. Fíjate que nunca me lo había cuestionado así, pero a ver, híjole. A ver, yo lo que creo, o sea, lo que desde mi percepción debe pasar por mi cabeza en ese momento tal vez, Sí. es, número uno, yo cómo quisiera ser tratado, ¿no? Ok. O sea, si Básico. yo estoy contigo en el ámbito que tú me digas, si fuera en tu negocio, pues yo llego y te pregunto, oye, tengo esta necesidad, ¿qué hago? Claro. Y lo he tenido. Claro. Mira, hoy te conviene conmigo hacer esto, o no te conviene, búscalo por acá, Claro. ¿no? Y me voy tan satisfecho o de comprarte o de no comprarte. Sí, por supuesto, claro. Pero porque además me llevé el conocimiento de lo que tú me diste. Por ¿no? supuesto, claro. Yo trato de hacer justo eso, o sea, decir, a ver, número uno, la persona que llega y me pide una asesoría, pues se la doy. Uh-huh. Y trato de ir no nada más a satisfacer esa necesidad, sino llevarlo a un poquito más adelante, ¿no? A eso voy, porque tú me dijiste, a ver, sí le digo, le explico, le muestro lo que me está pidiendo, pero también le enseño lo que no conoce. ¿Te acuerdas? Sobre eso me gustaría que me repitieras casi lo que me estabas explicando hace rato en tu negocio, porque me encantó, Elías. Sí, o sea, la persona que llega, pues no sabe de qué estamos hablando. Es correcto. Tiene una necesidad, pero no conoce el universo de opciones, ¿no? Sí. Entonces, yo podría ser tan simple como decir, pues lo que tú requieres es esto. ¿Por qué? Porque lo dije yo. Sí, claro. Y seguramente va a satisfacer una necesidad. Básico. Pero no solamente satisfacer la necesidad, es el abanico de opciones que tienes es tanto en precio como en calidad, como en servicio, como en tal, es esto, ¿no? O sea, conoce tus opciones. Sí, ¿no? me decías, oye, es que hay más de 90 y tantas opciones. Sí, me dijiste variables esto, ¿no? y tal. Sí, claro. Y no todos somos iguales, entonces... Es correcto. Decía un buen profe, todos compramos por emoción, pero no a todos nos emociona lo mismo. Ah, sí, no, total, absolutamente, me queda clarísimo. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí dices, a ver, hay calidades, cualidades, estética, tal, sí. Muchas situaciones donde, pues si nos basamos únicamente a resolver esa necesidad, pues es tal cual, ¿no? A ver, aquí está, y hazle así, y se acabó, y ya, y cuesta tanto, y para afuera. Y el que sigue, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces yo digo, no, espérate, el que sigue no. Mejor déjame, te muestro todo lo que hay, todo lo que yo te puedo dar y lo que no te puedo dar que hay que conseguirlo en otro lado. Sí, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Bueno, y partiendo de ese punto hacia atrás, lo que me preguntabas con los muchachos, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué tienes que saber? ¿Qué tienes que aprender? Uh-huh. ¿Qué tengo yo por enseñarte? Sí. ¿Qué tienes que aprender que no tengo yo? Sí, ¿no? ¿Dónde lo tienes que ir a buscar? Sí, claro, por ¿no? supuesto, claro. Pero siempre pensando justo en esa misma satisfacción, ¿no? Es decir, tú quieres estar en este nivel o quieres estudiar para llegar a tal cosa o quieres aprender para tener estos conocimientos y aplicarlos en tu día a día. Bueno, pues ahí están. Claro. ¿Qué te hace falta? Yo te lo facilito hasta donde puedo. Sí, por supuesto, ¿no? claro. Y de ahí, bueno, pues todo lo demás, ¿no? Otra vez es meterle cosas buenas al sistema para que el entorno genere algo bueno. Por supuesto, sí. ¿No? Enriquecerlo en alguna medida para que podamos obtener un resultado. Un mejor resultado. Sí, de mucho más calidad. Hace rato me llamó mucha atención y esto quiero compartirlo desde el siguiente punto. Cuando nosotros tenemos un negocio, siempre estamos buscando, bueno, la lógica.
es que estamos buscando normalmente cómo mejorar nuestros procesos, cómo mejorar cada una de las cosas que hacemos, cómo terminar con una gran experiencia que la persona se lleve de con nosotros. Ahora, enfocados estrictamente en el tema de nuestro negocio, trabajando con la gente que colabora con nosotros y buscando, cómo, número uno, satisfacer la necesidad inicial que trae una persona. Número dos, enriqueciéndole con lo que yo sé de mi negocio, que mi cliente no lo sabe, No pero lo que sabe. vale la pena. Sí, que lo sepa. Que lo sepa, conozca, que se lo ajá. explique, que lo conozca. Bueno, hablabas al final de cómo eficientabas también los procesos en aras de tener un mayor aprovechamiento de los recursos en general. ¿Sí? Que me decías, oye, antes existía una pérdida a lo mejor en temas de material de tal porcentaje y hemos estado trabajando para reducir justamente todo eso y que entonces termine impactándole de menor manera a un cliente determinado o que por el mismo monto del que ya hablemos termine llevándose más, ¿no? Claro. A nivel comercial eso podría ser un tema de otra charla, hablar estrictamente de negocios, pero lo cito porque tiene que ver, Elías, con una convicción personal. Ujú. ¿Ok? ¿Cómo nos compartirías cuál es esa convicción personal que tú tienes de generar esta buena experiencia en ese posible o potencial cliente que llegó contigo para que se sienta lo más arropado, que se sienta con esa calidez que en la mayor parte de las ocasiones termina marcando la diferencia entre haber ido a otro lugar y haber O llegado a otro. contigo, Ujú. ¿no? A ver, como lo comentabas hace ratito que se me hace bien padre, la satisfacción de dar está en el que da. Sí. O sea, si el que lo recibe se entera, qué bueno. Y Qué si no se padre. entera, también no pasa nada, porque Sí. el beneficio ya lo tiene. Sí, claro. Sí. Y tú no estabas esperando No. la respuesta para decir, ay, valió la pena darlo. No, valió la pena porque ya lo diste. Sí, exacto. Entonces dices, oye, generamos menos desperdicio. Pues eso tiene un montón de connotaciones. Sí. La primera, pues ecológica, ¿no? No Claro. desperdiciamos. Sí, La segunda, pues no le saqué más dinero a mi cliente. claro, claro. La tercera, no hice que la gente se esforzara más. Sí, O sea, por que supuesto. perdiera su tiempo, Sí, claro. ¿no? Entonces, no es un ahorro, son muchos ahorros. Y la satisfacción de decir, este ahorro implementa más calidad al producto, implementa mejor garantía, o sea, otros beneficios, ¿no? Por supuesto. Entonces, qué padre que sin tener que decirlo, ya estén intrínsecos, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces creo que eso vale más que estarlo platicando y ponerlo en tus... Y cacarearlo, ¿no? Ajá. En tu publicidad. No, nosotros hacemos y no sé qué. Está bien, Sí. o sea, pues, qué padre, ¿no? Sí, sí. Mercadológicamente está Ajá. bien. Pero, a ver, pues ya lo haces, ¿no? Sí, Entonces, mejor ya que lo dalo viva. con generosidad y listo, se acabó, ¿no? Sí, si no necesito cacarearlo, o sea, es algo que es parte de mí y mejor que la gente lo sepa y que pueda ser la gente la que diga, oye, pues es Que que lo si algo reconozca. si algo les distingue es esto, ¿no? Sí. Es algo de lo que hace que valga la pena. Eh, la parte más delicada a veces, Elías, para seguir hablando de esta parte del valor intrínseco de las personas, la parte más delicada a veces en las interacciones humanas es cuando nos toca observar algo, dependiendo del nivel de responsabilidad que tengamos y de con quién estemos hablando o de quién estemos hablando, pues a veces incluso nos toca hasta corregir, porque a veces es importante. Si yo hablo de uno de mis colaboradores, pues a lo mejor está haciendo algo, no de la mejor manera, no como le he indicado que lo haga, no como lo he preparado para que lo haga de tal forma. Y a veces hay que llegar a ese punto donde, híjole, pues nos toca corregir, ¿no? Sin embargo, la parte más delicada es entender que corregir no necesariamente debe significar destruir. ¿Destruir qué? La autoestima, destruir la autoconfianza de la persona, destruirle la fe que se tenía en sí mismo, destruirle la ilusión pensando que estaba haciendo bien las cosas y resultó que no era así. Porque puede pasar, pero en la mayoría de los casos me parece que cuando alguien se equivoca en algo, no necesariamente lo hace de forma deliberada. Seguramente no. Ujú. Pero nos toca a veces ser los que resaltemos esa parte. ¿Qué modelo es el que eliges, Elías, cuando te toca corregir?
a alguien en particular, sea uno de tus hijos, sea uno de tus colaboradores, Uno mismo. o puede ser para ti mismo, ¿cómo eliges hacerlo? ¿Desde dónde? ¿Desde qué conciencia? Fíjate que hace poquito me pasó algo muy interesante de aprendizaje justo para mí. Ajá. O sea, ¿cómo corriges? ¿Cómo te...? Número uno es, pues hay que atreverse a corregir, ¿no? Bueno, de entrada, Es el sí. número uno, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. oye, lo estás haciendo mal. Pues sí, habría que entender cómo hay que hacerlo bien. Sí, de entrada. Es el primer paso, ¿no? Sí, sí, de entrada, claro. En ese hecho dices, a ver, pero ¿y quién le dijo cómo se hacía bien? Okay. O sea, tal vez yo le di el ABC, le dije tal, pero son personas, ¿no? O sea, no es Sí. inteligencia artificial, no es ChatGPT, no es lo que Como sea, para ¿no? decir, es que fue infalible, ¿no? Ajá. Y aún así. No, y no le di bien el prompt, ¿no? Sí, O sea, claro, sí, a ver, claro. somos personas Sí, claro. y somos totalmente falibles. Entonces, Absoluto. el tema de corregir yo creo que es la gran oportunidad de volver a aprender, Sí, claro. ¿no? Pero claro. O sea, a ver, ¿qué te llevó a esto, no? Sí. O sea, ¿por qué esta decisión tal? Porque a lo mejor lo que él estaba planteando no estaba del todo mal, ¿no? Ok. Con la información que tenía, fue lo que creyó que era lo correcto. Y a lo mejor de todo eso, algo es salvable Sí, por supuesto. y lo puede reimplementar. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Adaptar para algo distinto, ¿no? Entonces, yo digo, corregir no solamente es decir, lo hiciste mal y se hace de esta forma. Es, a ver, ¿cómo lo pensaste? Sí, ¿Por qué lo hiciste así? Ajá. Y entonces, partiendo de esa reflexión, pues lo que tú decías, vamos a construirlo. Sí. O sea, entiendo. vamos a construir este escenario donde lo que yo sé y lo que tú propones dé algo mejor. Ok, lo entiendo Y perfectamente. creo que ahí está padre la oportunidad porque es ganancia para todos lados, ¿no? Pues es enriquecer el proceso. Y eso me parece genial, o sea, decir, oye, ¿podemos construir algo diferente? Sí. ¿Cómo? Pues con otra información. Sí, claro. La que yo tengo ya está con experiencia arcaica, tal vez, lo que tú quieras, ¿no? Puede o no. Las dinámicas actuales, con la información, con la inteligencia artificial, con no sé qué, te llevas cada sorpresa que dices, ¡ay, jole! No lo había visto así. Lo habías pensado de esta forma, tal. No te salió, Sí, claro. pero el driver está fregón, o sea, Sí, a ver, rescatemos esto y esto y construyamos con eso. por supuesto. Y a lo mejor ahora la oportunidad es de crecer y de implementar algo que ni siquiera tenías en mente. Sí, por supuesto. Eso que se ni me me hace lo una imaginaba. cosa impresionante. O sea, entonces, esa parte de corregir, dices, Ok. ¿qué corregimos? ¿El proceso? Sí. ¿O lo que hizo mal? ¿No? Sí, sí, lo entiendo. Tal vez no está tan mal, ¿no? Sí, que hay que ver qué es lo que hay que corregir, ¿no? Ujú. En un momento determinado. O a lo mejor lo que hay que corregir está... Sí, sí, en en el el drive. instructor, ¿no? El que, En el el que drive. enseña, el que muestra, el que conduce. Ujú. Oye, me queda claro entonces que la elección de esta forma, de este estilo de corregir, pues es desde el respeto. Porque no llego cuestionando, no llego culpando, no llego señalando, no llego descalificando. Eso es más frecuente de lo que Sí. nos imaginamos, Elías. A ver, ahí te interrumpo un poquito. No, por favor. La culpa, el culpable, ¿de qué te sirve? ¿A dónde te lleva la culpabilidad? No. Ok, yo tengo la culpa. Sí, Está tengo bien. la culpa. ¿Qué vas a hacer? ¿Me ¿Qué vas a mejor? correr? Ya, sale. Sí, claro. O me vas a descontar o me vas a hacer... Sale, yo tengo la culpa. O no tengo la culpa. La culpa la tiene... Sí. Y entonces somos expertos en poner pretextos, en echar culpas, en decir... Y todos son culpables, total, ¿no? En la construcción. No, pues el muro está chueco. No, porque está el piso chueco. Pero el piso está chueco porque el trazo estuvo chueco. Y resulta que pues el terreno también estuvo chueco. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el origen? Pues no, a ver, la culpa no me sirve de nada. Porque Al de la final, culpa no voy a construir nada. No. De la responsabilidad sí. Ok. De hacerme responsable que yo tengo que entregar esto que me solicitaron de tal forma, con la calidad que se pidió, es mi responsabilidad. Entonces ahí sí puedo construir. Sí, claro. A ver, ¿qué pasó? Porque pasó. ¿De quién venía la información? ¿Cómo venía esa información? Y de ahí al fondo, ¿no? Sí, claro. Puedes corregir el fondo, puedes corregir el proceso, puedes corregir la acción, puedes corregir el resultado, Sí, por supuesto. ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos ya no en la culpa, ahora estamos en la responsabilidad. Sí, que es algo
sumamente distinto, ¿no? Cambia por completo el tema, Sí, porque es más propositivo. Pero además construye. O sea, a mí algo que hoy me queda grabado y padrísimo es vamos a construir esta charla, lo vamos a construir. Sí. No somos expertos, no somos. Somos autoridad en el tema, tampoco lo somos, pero vamos a construir algo. Ni nos interesa. Es más, ¿qué será? ¿Quién sabe? Pero a ver, vamos a construir algo, ¿no? Sí, entonces, en la manera de la propuesta del regaño, del castigo, del no sé qué, si no construye, a ver, deséchalo. Eso creo que no sirve para nada. Sí, porque no va a abonar. ¿Cuál fue el sentido? Solo exhibir. Ajá. Solo hacer sentir mal, recriminar. Todo es negativo. Sí, no hay nada que construir. Y en el proceso de construcción del responsable, ahí sí crece mucho. Creces tú, crece el responsable, y todos vamos aprendiendo del proceso. Sí. Yo o sea, no puedo pensar en algo como líder que tú digas, no, es que la verdad absoluta la tengo yo. No, bueno. No, es que el proceso se hace como yo diga. Es que a ver, es que el culpable, a ver, espérate. Entonces, ¿dónde construimos? Sí, ¿Dónde empiezas a generar valor? Sí, por supuesto. Y esa parte padrísima de decir, oye, yo aprendo mucho, por ejemplo, en mi caso, yo aprendo mucho de mis hijos, ¿no? Okay. Veo qué pasa y cuál es la dinámica actual del quehacer, del tal, no sé qué. Aprendes más de lo que ves, de lo que está pasando, que de lo que tú crees que puedes imponer para dar una lección. Sí, entiendo. Oye, acotaré una frase muy corta. Aprendes más de lo que ves que de lo que crees. ¿No? Digo, güey, porque la neta es que estamos regidos muchos, pero muchos, y me puedo incluir en alguna medida, en algún contexto. Estamos regidos por una serie de creencias. Y cuando a esas creencias, que no necesariamente son a veces las más propositivas, o las más poderosas, ¿no? En esas creencias a veces te vas hundiendo y vas reafirmando tanto lo que crees porque sientes que eso es la verdad absoluta y no hay alguien que pueda venir a decirme lo contrario. Claro. Y ahí vamos perdiendo de forma inimaginable e incuantificable, al grado tal que llega un punto donde alguien diga, es que aquí no quiero estar. ¿Con quién? No, gracias. No, gracias, compa. Oye, no. Y ojalá esto ocurriera solamente a nivel negocio, a nivel colaboradores, a nivel equipo de trabajo, a nivel socios. No, perdón. Esto llega a ocurrir cuando tenemos esa tendencia al interior de la familia. Sí, es cierto. Y mis hijos no encuentran el momento en ya sentirse autosuficientes para irse a otro lugar a vivir y estar lejos, ¿no? Mi esposa se queda porque siente una necesidad, porque es que los niños están pequeños, porque etcétera. No, porque depende económicamente. Imagínate porque no sé nada qué, más, porque no sé qué haría. cuánto. Entonces, ¿cómo valdría tanto la pena que cada uno de nosotros, Elías, pensáramos un tanto en cuánto valor le damos a cada una de las personas que interactúan con nosotros, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cuánto valor? Y a ver, lo citabas, si hablamos un poco, ahora sí le voy a poner la práctica, ¿no? Del golf, ¿no? ¿Cuánto nos llega a pasar que estás en el campo y te das cuenta que los Cádiz, que son chavos para mí, que mis respetos, yo, sí. la neta es que sí, a veces eres a tu terapeuta, güey, con ellos te vas desahogando, ¿no? Pero estos chavos que te acompañan esas 4 o 5 horas, que te aguantan los malos momentos, ¿no? Los de euforia, pues qué chido, güey, pero cuando vas pegando regla, imagínate, ¿no? Pero esos chavos, ¿cómo nos ha tocado ver como a veces el socio que va con ellos, bueno, no les deja ni lo de la, lo de la tarifa, sí, nada, ¿no? O sea, oye, trabajó, contribuyó, te facilitó las cosas, sumó para ti, o sea, ¿cómo no puedes reconocerlo? Bueno, para mí es un reflejo, algo tan simple como esto estoy citando, es un reflejo, me parece, que de muchos de los contextos de tu vida. Sí, de tu frustración, de tu tal, no sé qué. Sí, de tu falta de calidad humana, sí. de tu falta de empatía, de tu falta de sensibilidad, ¿no? Elías, para ir cerrando esta parte, me encantaría que pudieras compartir para las personas que nos están escuchando un mensaje que para ti fuera poderoso, que fuera importante,
que englobara o enmarcara un poco de lo que hemos hablado. Es decir, ¿por qué vale la pena? ¿Por qué tiene sentido? ¿Y por qué consideramos que es lo correcto? Darle valor a cada una de las personas con las que interactuamos en el día a día. Indistintamente de lo que nos marquen en términos de negocio, de lo que nos marquen en términos emocionales o sentimentales. No. De manera general. ¿Por qué vale la pena reconocer el valor de cada uno de ellos? Híjole, Son todos tuyos. no está fácil lo que me estás pidiendo. O sea, el tema de cómo... Porque es una percepción. O sea, Sí, no al sé si me final. explico. O sea, al final es algo que Es eso. para mí es una percepción. Y eso estamos Entonces, compartiendo. lo que yo creo es, en la medida que tienes buenas relaciones interpersonales, buenas relaciones conyugales, tal, no sé qué. Hay un estudio impresionante de Harvard que dice que las personas que viven más de N años, porque va cambiando con el tiempo, Sí, claro. pero pensemos más de 80 años, son gentes que tienen mejores relaciones interpersonales, mejores relaciones de amistad, o sea, ¿no? Mejores relaciones laborales y mejor relación con Dios. Wow. O bueno, con una conexión superior, ¿no? Sí. Claro. Entonces, dices, imagínate, esa es la gente realmente plena que vive más años. Sí. Algo de haber bueno en eso, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, si partiendo de esa lógica, de las relaciones, ahí empieza también el valor, ¿no? O sea, ¿cuánto valoras esa relación, esa conexión, eso tal, para ser más feliz tú, Por supuesto. ¿no? Claro. Lo entiendo perfectamente. ¿Estás de acuerdo? Me gusta. Y gracias, Elías, de verdad, por compartir esta charla. Quedamos desde el inicio que iba a ser una charla de cuates. Desconozco si hubo un orden en la charla o no, y Híjole, tampoco quién nos sabe. importa mucho, pero tampoco nos importa mucho. Lo que sí buscamos es solamente compartir un poco de cómo vemos las cosas, cómo las vivimos, cómo las pulsamos en el día a día. Y lo que yo terminaría diciendo en esta charla es, no existe una sola persona que tengamos enfrente con la que nos toca interactuar, la cual no posee un valor intrínseco. Partiendo de un principio que para mí es importante, Dios, para los que somos católicos y para los de otras religiones, tiene su propio ser superior. Dios no hace basura. Si a mí me toca interactuar con alguien, ese alguien tiene un valor. Y no es mi papel. Y no tengo ninguna autoridad para desvalorizar a esa persona. Si al final siento que me está causando un conflicto, que no está siendo una buena influencia, que no es sano permanecer, es mi decisión y es mi responsabilidad decidir con quién relacionarme más, dónde estar más, dónde sentirme más cómodo, a quién impulsar, a quién respaldar, pero sin quitarle jamás el valor que cada ser humano tiene. Amigos, como cada episodio, de verdad deseo en el alma que haya algo de valor que pueda quedarles, que les sume un poco a la conciencia, que de esto que hemos platicado hoy, mi buen Elías y un servidor, que verdaderamente hay algo significativo que pueda gestar un cambio, por pequeño que parezca, en cada una de nuestras vidas. Si es así, como siempre, hemos ido cumpliendo con el propósito de estar aquí en este espacio. Les mando un abrazo muy grande, bendiciones, soy Edgar Peña y estás en tu podcast, El Despegue. Hasta pronto y buena tarde. Chao.